¿Cuántos pueden un fuerte aplauso al Señor? Ahora, ¿cuántos están listos para lo mejor? Escuchar la palabra de Dios. Deseamos a nuestra pastora. Aleluya. Qué dulce la presencia del Señor en la casa de Dios en esta noche, en nosotros. Amén. Dios ha sido maravilloso y bueno. Él nos ha guardado y nos ha traído. Tenemos el grande privilegio de poder reunirnos. Y hoy vamos a continuar con nuestro tema, vida en la palabra. La palabra de Dios es vida. Por eso es importante escucharla. Y a Dios le interesa que la escuchemos con fe. Amén. A veces no vamos a poder entender todo inmediatamente, pero la palabra de Dios produce en nosotros vida. Es una vitamina para nosotros, para nuestra vida, para nuestro crecimiento. Voy a invitarle entonces que abra conmigo la Biblia en Lucas capítulo 8. Vamos a leer del versículo 4 al 11. Lucas 8, 4 al 11. ¿Lo tenemos? Vamos a leer la palabra del Señor. El tema para hoy es: la palabra es semilla. La palabra de Dios es semilla. Y vamos a ver por qué podemos decir esto. Lucas 8, versículo 4. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella, ¿qué hicieron? La ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació, y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz. Mire, el Señor levantó la voz, no había micrófono. Yo me lo imagino, imagínense a Jesús gritando. ¿Qué dijo? El que tiene oídos para oír, que oiga. Y la gente empezó: sí, los traje. A ver, usted los trajo. Y nos dice el Señor: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Pues ¿de qué estás hablando? ¿A qué te refieres? Y él les dijo: a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. Dígalo conmigo: la semilla es la palabra de Dios. Padre, en esta noche, qué maravilloso ha sido adorarte. Lo hemos hecho en espíritu y en verdad y con entendimiento. Qué preciosa tu presencia en medio de la alabanza de tu pueblo, porque tú prometiste estar ahí, Señor, y lo has cumplido en esta noche. Gracias por los corazones que estamos aquí, los oídos abiertos. Y hoy declaramos por fe que somos buena semilla, buena tierra. Diga: yo soy buena tierra y voy a recibir la buena semilla de la palabra. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el agente que lleva, Señor, esta semilla al corazón nuestro. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Tome su lugar, por favor. La palabra es semilla. Y muchos de nosotros creyentes, y ya tenemos algunos años en el evangelio, más de algún día en nuestra vida hemos escuchado sobre la parábola del sembrador. Mayormente yo la he escuchado predicada, y mayormente la gente se enfoca en los terrenos, en el suelo, en la tierra. Pero vamos a comenzar hablando acerca que la semilla es la palabra de Dios. Usted no se puede perder los siguientes miércoles o martes allá en Roy City, y también allá en Kaufman va a ser así, porque vamos a estar hablando de esta parábola y la vamos a hacer en 4 partes.
Hoy vamos a hablar que la palabra de Dios es semilla. Vamos a poner el énfasis en la semilla, cambiar un poquito el enfoque del suelo o de la tierra, del terreno, y lo vamos a poner en la semilla. La semilla, Jesús dijo, es la palabra de Dios. Yo no sé si usted había pensado en eso, que la palabra de Dios es como una semilla, es una semilla para nuestra vida. Semilla, según el diccionario, es parte del fruto de las plantas fanerógamas, o sea, las plantas que contienen semilla. Estas plantas o las semillas contienen el embrión de una futura planta. Esta semilla está protegida por una testa o una cobertura que tiene que ver con algo seminal o con óvulo. Mire qué tremendo. Una semilla, según el diccionario, es un grano que en diversas formas produce las plantas y al caer o ser sembrado, produce a su vez una planta de su misma especie. Mire, por eso tenemos que tener cuidado qué clase de semillas estamos permitiendo entren a nuestra vida, porque cada semilla tiene el potencial de reproducirse de su misma especie, Ahora, el significado bíblico de semilla viene del hebreo será, y yo quiero que lo pongan ahí por favor, mire, con Z, será, y de la raíz griega sperma. Mire qué cosa, que significa descendencia, cimientos. Esto es bíblico. Cuando la Biblia habla de una semilla, está hablando de un esperma. Qué tremendo. El esperma del hombre es una semilla sagrada, porque esa semilla lleva vida. No se puede andar tirando por ahí. Jóvenes, varones, ahí hay vida. No la produjeron ustedes. ¿Fue quién? Fue Dios. Fue Dios. Mire lo sagrado que es esto. La semilla o el esperma da vida. Como en una planta, una semillita adentro lleva vida. Hay una descendencia dentro de esa semillita. ¿Ok? Entonces en las Sagradas Escrituras a las semillas se les utiliza en diferentes formas, en una manera agrícola, para un uso botánico, pero también de una manera fisiológica y en forma de metáfora para referirse a las Sagradas Escrituras, a la palabra de Dios. Esta es una semilla que da vida, lleva vida en ella. En otras definiciones incluye la palabra tales como fecundado, reproducción, conservación, madurez. Cuando estos términos están unidos a la palabra de Dios, es posible obtener una revelación más profunda de lo importante o la importancia de mantener nuestro enfoque en que la palabra de Dios es una semilla. ¿Cuántos se recuerdan el momento en que la semilla de la salvación para su vida fue sembrada en usted? ¿Se recuerdan? Bendiga a ese sembrador que le sembró esa semilla. Esa persona que le habló de Cristo. Usted no era buen terreno, o digamos que alguien diera mucho por ese terreno, pero Dios amó su terreno y el Espíritu Santo le trajo esta semilla, me trajo esta semilla y nosotros la recibimos. ¿Cuántos la recibieron? ¿Y cómo saben que ha dado fruto? Somos salvos por la fe en Jesucristo. Por su gracia somos salvos. El mensaje fue de gracia, fue de salvación, fue de perdón y nosotros lo creímos y esa semilla ha dado fruto para la gloria del Señor. Y nosotros, como sabemos que esa semilla es buena, se la hemos pasado a alguien más. Aleluya. ¿Cuántos la han pasado a alguien más? Amén. Entonces, ya sabiendo que la palabra de Dios es semilla, veamos lo que esta semilla es capaz de hacer en nuestra vida. En primer lugar, vamos a ver que la semilla causa o estimula crecimiento. Cada vez que me expongo a la palabra
Y esa semilla es aventada a mí, porque Jesús cuando habló de esto es porque estaba viendo un sembrador sembrar semilla. Yo me expongo a que la semilla de la palabra haga algo en mi vida. La palabra del Señor nos dice en 2 Timoteo 3, 14 al 17. Por favor, vaya usted conmigo a 1 Timoteo. Algo que es bien importante que el apóstol Pablo le dice a Timoteo. 2 Timoteo 3. ¿Lo tenemos? El 14 al 17 dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura, léalo conmigo, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra, la semilla de la palabra estimula crecimiento en nosotros, causa crecimiento. Es imposible que usted se quede igual cuando se expone a la palabra. Algo pasa en nosotros. Entonces la palabra de Dios tiene ese poder de causar o estimular desarrollo. No solamente en nuestra relación con Dios, porque primero es para arriba. Si mi relación con Dios está creciendo, está teniendo fruto, mi relación con mis semejantes va a ser de la misma manera. No importa, iglesia, la situación o a pesar de la situación que estemos viviendo, cuando aplicamos la palabra de Dios a nuestra vida, a nuestro momento, a nuestra situación, el resultado tiene que ser crecimiento y desarrollo. La palabra de Dios tiene para todo, amén, para todos y para todo. Y cualquiera sea la situación, si la aplicamos, vamos a tener tremendos resultados. Porque la palabra de Dios, escúcheme, como semilla, tiene el poder de reproducirse, de reproducción, y lo tiene en sí misma. Usted no le tiene que agregar nada. La palabra tiene poder de reproducción. Una escritura de sanidad, una semilla de sanidad, da como resultado sanidad. Aleluya. Si yo leo, si estoy enferma, yo tengo que sacar de mi semillero una palabra que hable de sanidad, y la Biblia tiene mucho, y eso tiene que provocar en mí fe para creer para mi sanidad, porque la semilla tiene el poder de reproducirse. Isaías 53:5 dice lo siguiente: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y si usted está enfermo, dígalo conmigo: y por su llaga fuimos nosotros curados. Nunca se le ocurra orar por alguien sin aventarle primero la semilla de la palabra, porque la palabra, la semilla de la palabra tiene el poder de reproducirse. Por ejemplo, otro ejemplo, una palabra o una semilla de esperanza produce confianza. Y vivimos en un mundo que carece de esperanza. Aún entre las iglesias hay gente que no tiene mucha esperanza. Pero si usted quiere que venga confianza en la persona, vamos a hablar una palabra, una semilla de esperanza. Salmo 62, 7 al 8 dice: en Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte. Mire lo que decía David: y mi refugio. Esperad en él todo el tiempo, oh pueblos. Derramad delante de él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Y luego esa palabrita Selah significa vuélvanlo a decir, repítanlo. Así que lo vamos a repetir. Usted que no lo leyó, léalo conmigo en voz alta. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en él todo el tiempo, oh pueblos. Derramad delante de él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio.
Y usted tiene que aventar esa semilla en un corazón que viene a usted dolido o su propio corazón. Dígaselo a usted mismo y luego ore por esa persona. Pero debe de sembrar primero la semilla de la palabra. Una semilla de esperanza produce confianza. Una semilla de perdón produce gozo. Uno se siente gozoso cuando se sabe perdonado. Uno se siente gozoso cuando alguna deuda es cancelada. Aleluya. Oh, tremendo. Vamos a celebrar, acabamos de pagar la casa, quemamos la nota, vamos a celebrar, amén. Me perdonó fulanito, me perdonó sutanita, me soltó mi hijo, me soltó mi hija, me soltó mi esposa, me soltó, ya no me está machacando, me perdonó, me soltó. Uno se siente feliz, se siente contento. Una semilla de perdón produce gozo. Isaías 53, versículo 6 y versículo 11. Mire lo que dice el 6. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, ¿en quién? En Cristo, el pecado de todos nosotros. Ese es el versículo 6. Mire lo que dice el 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. Cuando yo pienso en lo que el Señor hizo por mí en la cruz del Calvario y cómo me ha perdonado, me perdonó ayer, me perdona hoy y me perdona mañana, eso debe producir gozo en mí. El mundo no nos da gozo, el mundo nos da pedacitos de alegría dadas las circunstancias, y si no son buenas no hay gozo. Pero saberse perdonado es un gozo constante. Por eso el creyente canta, por eso el creyente aplaude, por eso el creyente levanta las manos, por eso el que se sabe perdonado grita y chifla y bueno, ya no hay ni qué hacer y aplaude y levanta sus manos y canta fuerte porque sabe que es perdonado. Una semilla de perdón produce gozo. Ese es nuestro gozo, que sabemos que hemos sido perdonados. Romanos 15:13 dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Estas semillas producen gozo en nosotros. Primera de Pedro 1:8-9 dice: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Saberse perdonado produce gozo. Entonces las semillas de la palabra tienen un poder de reproducción en nosotros. Y estos son unos cuantos ejemplos, pero hay muchísimos ejemplos de la palabra de Dios, en que cuando la recibimos, la semilla es sembrada en nosotros, va a tener una tremenda reproducción en nuestra vida. Está enfermo, lea lecturas de la palabra, semillas de sanidad, y eso le va a llevar a la fe, y la fe le va a llevar al creer, y el creer le va a llevar a ver su milagro. Aleluya. Vamos a creer las semillas de la palabra del Señor. Otra cosa que tiene la semilla de la palabra es que tiene poder conservador. Isaías 48 dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La palabra de Dios tiene el poder de conservar, de mantener, de sustentar. Ahora, yo voy a ser bien honesta con ustedes. Yo nunca he sembrado nada en el mundo agrícola. Nunca he sembrado. ¿Ok? Pero yo he visto gente sembrando. En mi casa siembran. Mi cuñado y mi esposo siembran. Bueno, mi cuñado siembra y mi esposo le echa porras, ¿verdad? Mi cuñado tiene la maquinaria, él mueve la tierra, él sabe cómo hacerlo porque él estudió para eso. Es ingeniero agrónomo. Entonces él sabe de la tierra, moverla, sembrarla. Pero ya van 2 años que le pasa algo. Va y compra las semillitas. Hay lugares donde venden esto. Y afuera, las semillitas que él trae de tomate, traen un tomate bien grande, redondo, bien bonito. Y él prepara todo y echa, y el Señor envía su agua y todo. Y luego 2 años seguidos ya unos tomatitos así como uvas,
así de chiquitos como para la ensalada nada más, ¿verdad? Eso no sirve para cocinar, aunque pues si no hubiera más eso usamos, pero no es lo que pinta afuera, ¿ok? Otra cosa que le ha pasado es que avienta semillas y ya habían pasado de su tiempo, porque las semillas naturales se echan a perder, caducan. Las venden y la gente no sabe. Usted no sabe hasta que no siembra y espera el fruto. La palabra de Dios no es así. Tiene poder de que no caduca. Nunca. Dice Isaías: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Señor nuestro no tiene fecha de caducación. Le funcionó a los grandes hombres y mujeres de la Biblia y nos funciona a nosotros, y les va a funcionar a los que vengan después de nosotros si Cristo no viene. Esta palabra no se echa a perder. Aleluya. Me ayuda para que yo no me eche a perder. Cuando la recibo, esta palabra no caduca. Es una verdad espiritual que está trabajando constantemente en nuestra vida, produciendo la semilla de la palabra, de lo que Dios ha hablado. Tiene poder para defender, proteger lo que Dios ya ha dicho. Aleluya. Y usted tiene que recordárselo, amado. Cuando se sienta solo, cuando sienta que no puede, usted tiene que acordarse lo que la Biblia dice: no te dejaré ni te desampararé. Y esa semilla sigue en pie, esa promesa sigue en pie. El Señor no se va a retractar porque Él no miente. Esta palabra, esta semilla nos da protección. Tiene el poder de darnos protección. Salmos 91, 1 y 2. ¿Cuántos se lo saben? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dice: diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Entonces yo puedo sacar de estas semillas que el Señor ha sembrado en mi vida, porque tienen poder de conservar. Esta semilla es incorruptible. La semilla del mundo se corrompe, es corrupta o es corruptible. La palabra de Dios es incorruptible. Mientras que la semilla que les decía yo se puede corromper, se echa a perder, deja de ser eficaz. La palabra del Señor es incorruptible, amada iglesia. Siempre va a ser eficaz. Yo me ponía a pensar que la palabra que mi mamá hablaba era eficaz para ella, y ahora es eficaz para mí, y debe ser eficaz para mi descendencia, porque ella no pasa. Yo voy a pasar, nosotros vamos a pasar, pero la palabra del Señor siempre va a ser eficaz porque es incorruptible. Entonces la definición bíblica que dice la palabra o la semilla, que es incorruptible, que no está sujeta a decadencia, pinta una imagen muy clara de cómo la palabra de Dios es una semilla que no se echa a perder. Cuando usted mire a alguien, cuando usted sepa de alguien o a usted le pase algo así como: ya no me funciona la palabra de Dios, no es la palabra de Dios, es el terreno. Pero no vamos a hablar del terreno hoy. La palabra de Dios sigue funcionando. ¿Usted sabía eso? Es que Dios no me contesta. La palabra de Dios está en pie. Él no ha movido el dedo del renglón. Lo que Él dijo es verdad y va a suceder en el nombre de Jesús. Primera de Pedro 1:23. El apóstol Pedro nos habla diciendo: siendo renacidos no de una semilla corruptible, sino de una semilla incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Yo no sé cómo fue su niñez, yo no sé cómo fue su familia, yo no sé si el que le dio vida, el que aventó esa semilla y de ahí vino usted, le abandonó o no fue fiel a su labor como padre. Pero mire, nosotros ya no pensamos así. Nosotros pensamos que nosotros hemos renacido, diga conmigo, renacido de otra clase de semilla, de la semilla incorruptible de la palabra. Y ahora somos nuevas criaturas, porque de modo que si alguno está en Cristo, ahí va la semilla, nueva criatura es. Y eso, sabiendo y aceptando eso,
se lleva cualquier amargura, cualquier resentimiento, cualquier falta de perdón hacia los padres, los abuelos, o el que le hizo daño, el que le aventó una mala semilla. Usted es renacido. Usted nació una vez, pero luego renació. Aleluya. Mire, debemos de celebrar más el día de nuestro renacimiento, cuando renacimos en Cristo por medio de una semilla que no se corrompe. Dice que fuimos de una semilla incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Isaías 55:11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. ¿Qué es la palabra del Señor? Semilla. Le preguntaba yo a los hermanos anoche en Roy City, ¿qué fue primero, la semilla o la planta? Está como el huevo y la gallina, ¿verdad? ¿Qué fue primero? ¿Qué fue primero, la semilla o la planta? ¿Ah? La Biblia dice que Dios habló, ¿verdad? Habló y fueron los árboles, las plantas, todo fue hablado. Dios aventaba la semilla de su palabra y todo fue. Y concluimos que primero fue una planta. Dios creó una planta y esa planta empezó a dar semillas. Ahí no tenemos problema, no hay idea de que quién fue, si fue el huevo primero o la gallina. Ahí que sigan peleándose por eso, ¿verdad? Pero mire, de ahí en adelante, Génesis dice que todo iba a producir semilla según su especie. Y ahí entramos nosotros también. Entonces, cuando Dios dice que así es la palabra que sale de su boca, no regresa vacía, va a hacer lo que Él quiere que haga. Aleluya. No tengas temor a hablar la palabra de Dios, porque no es su palabra, es la palabra de Dios. Y cuando usted suelta una palabra sobre alguien, usted suelta una palabra sobre su propia vida, sobre su situación, crea que va a haber un resultado, porque ninguna semilla se queda sin su fruto. Dice Dios, está comprometido, va a hacer lo que yo la mandé a hacer. Entonces no solo la palabra de Dios no decae, pero es una palabra viva. Viva. Hay semillas que ya están muertas, ya no se producen o reproducen, pero la palabra de Dios, la semilla es viva, que significa que da vida. Si la palabra de Dios es viva, decía el apóstol Pablo, y más es viva y eficaz, ¿ok? Entonces dice, si es viva, quiere decir que me da vida. Pregunto, ¿qué clase de vida nos da la semilla de la palabra? ¿Qué clase de vida? Vida en abundancia, no una media vida. No, por ahí estoy subsistiendo, la estoy pasando. Ningún creyente debe estarla pasando. Todo creyente debe estar viviendo una vida en abundancia. Aleluya. La vida que Dios nos da es una vida en abundancia, llena de salud, llena de buen juicio, llena de sabiduría, llena de prosperidad en todo el sentido de la palabra. Aleluya. Usted ya no tiene que orar, Señor, bendíceme, yo quiero ser prosperado financieramente. No, usted ya tiene la semilla de la palabra. Y la semilla de la palabra le dice: honra a Jehová con todos tus bienes y con los primeros frutos de todo lo que te entra, y así serán tus graneros llenos. No tiene que orar que el Señor le llene los graneros, solamente tiene que recibir la semilla de la palabra y echarla a trabajar. Nada más tiene que recibir lo que dice Malaquías 3: trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. No tiene que orar: Señor, yo quiero que me bendigas financieramente. Nunca la Biblia le dice que ore por eso. Le dice que obedezca esa semilla que ya se aventó sobre nosotros y esperemos resultados. Dice: probadme ahora en esto y yo voy a abrir las ventanas de los cielos. Imagínense, cielos abiertos, no de bronce, cielos abiertos. Y el Señor lo va a hacer. Vida en abundancia, llena de salud. ¿Qué clase de salud, iglesia? Espiritual, emocional, física. Todo lo que es mi vida, Él me da vida en abundancia. Buen juicio, sentido común. El sentido común es lo más común de los sentidos, pero cómo nos hace falta a veces.
Y la Biblia está llena de semillas de sentido común. Tenemos que recibirlas. Buen juicio, sabiduría y prosperidad en todos los ámbitos de tu vida. Tercera de Juan 1:2. Amado, amada, yo deseo que tú seas prosperado, prosperada en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Esa es una semilla. Aviéntesela a alguien. ¿Por qué digo aviéntesela? Porque Jesús, ¿de dónde sacó esta parábola? Jesús quería decirle algo a la gente y quería que le entendiera. Él estaba viendo un sembrador, y los sembradores en ese tiempo, en el tiempo de Jesús, llevaban su semilla en su regazo, como en un mandil, como en algo así. Una mano lo agarraba y iba pesado de semilla. Y no tenían, los terrenos no eran con surcos y todo bien preparado. Y este es el terreno de los ricos, y este es el terreno de los Vargas, y todo así bien separado. No, eran terrenos abiertos. Entonces el sembrador caminaba. Ustedes han visto la figura, ¿verdad? Metía la mano y aventaba. Por eso es que cayó en diferentes terrenos. Y esa es otra lección que usted tiene que venir a escucharla. Y metía y aventaba, y el aire se la llevaba para donde quiera. Eso pasa en la iglesia. El predicador agarra la semilla y la avienta, y unos la agarran y otros se hacen a un lado o se agachan. El que la agarra es sabio. Algo va a pasar. ¿Cuánto la han agarrado? Y cómo hemos visto cómo funciona, ¿verdad que sí? Entonces Jesús vio a este sembrador y cómo él nomás aventaba y aventaba y aventaba. No estaba loco. Así se sembraba. Así se sembraba. Ahora siembran de una manera diferente. Abren un hoyito y con el pie van cerrando, y lo caminan 2 pasos y abren un hoyito, y así, ¿verdad? No sé, como que van bailando, no sé cómo es que le hacen. Este sembrador no, él iba aventando, aventando, aventando. Sabía que no todo iba a caer en buen terreno, porque no todo es buen terreno, pero su labor era sembrar. La semilla es buena. La semilla de la palabra es indiscutiblemente buena. Hay que agarrarla. No piensa que es para alguien más. Cada vez que la escuchemos, la hablamos, la repetimos, la consideramos, la meditamos, la memorizamos, nos estamos convirtiendo en semilleros. Esta es otra gran verdad. Usted está recibiendo y se está llenando de semilla, y usted se convierte en un semillero. Y usted tiene semilla. Usted necesita semilla. Va a ser requerida de usted en algún momento, y usted va a tener que meter la mano y sacar de su semillero para darle a alguien más, para aplicarla aún a usted mismo, a usted misma. Usted es un semillero, es un canastito. Hay canastitos y hay canastotes, pero hay canastos. Usted es un semillerito, y el Señor le avienta las semillas cada vez que usted se expone en su célula, en el culto del miércoles, en la celebración del miércoles, la celebración del domingo, en inglés o en español. Usted es un semillero. Usted está recibiendo, está recibiendo. Somos semilleros de tal forma que en el momento que la necesitemos, la semilla, vamos a sacar semilla. Debo darse una semilla de vida. Alguien que está hablando de me quiero morir, usted tiene que sacar, usted tiene que meter la mano y sacar de su semillero y aventarle la semilla de vida a la persona. Aviéntesela. O se encuentra con alguien que le cuesta dar perdón, usted busca y le avienta la semilla de perdón y le dice: acuérdate cómo el Señor te perdonó. El Padre Nuestro de salud. Hoy me siento enfermo. Ya te tomaste 2 Tylenols, no son semillas. Ya te untaste esto, ya te untaste lo otro, ya fuiste al médico. Todo eso es bueno. Tylenol es bueno, médico es bueno, alcohol es bueno, no tomado, untado. ¿Qué más? Vicks es bueno. No huele muy bien, pero es bueno. Usted puede tomar lo que quiera. Todo eso es bueno, eso es bueno. Nunca Satanás ha dado una buena idea. Toda la medicina y todo eso son ideas de Dios, porque son muy buenas ideas. No crea que el doctor está endemoniado, que es un demoniado gadareno el doctor. No. Pero antes de todo eso, hay que sacar de nuestro semillero una palabra de fe y de sanidad sobre la persona.
o sobre yo misma. Si tengo semillas para los demás, tengo que tener semillas para mí. ¿Cuántos están aquí todavía? De gozo. Me siento triste. Vente, vamos a oír una canción. Me siento triste, pero ¿por qué? No se quiere enterar. Mira, déjame decirte lo que dice la palabra del Señor. Y usted avienta la semilla y luego ora por la persona. Confianza. Siento que ya no tengo tanta fe, no tengo mucha esperanza, mi ánimo anda arrastrado. ¿Cuántos se han encontrado con gente así? No tengo ánimo. Conocimos un muchacho que siempre decía: ¿cómo estás? Agüitadillo. Esa palabrita es fuerte, agüitadillo. Eso es fuerte, está agüitado. Yo no la oí hasta que no conocí al pueblo de Dios mexicano que usan esa palabra. La voy a buscar en el diccionario a ver qué significa. Pero siempre decía así. Entonces un creyente no puede estar agüitado. Usted tiene que sacar su semilla y dele una semilla de confianza, de ánimo. Sáquelo del semillero de su corazón. Ahí es donde está la semilla, en tu mente. Cuando la leas, cuando la escuches, debemos decirnos a nosotros mismos: Él me está hablando a mí me está hablando. Esto es conmigo, esto es de mí, acerca de mí. No piense: lástima que no vino fulanito, qué bueno que le están hablando a mi marido. No, agárresela, sea un poquito egoísta en ese sentido. No, esto no es para nadie, esto es para mí. No es para mí, hermano, no, esta semilla es mía. Hay una semilla que está siendo plantada en mí. La voy a escuchar con atención, la voy a escribir, la voy a honrar, la voy a creer, la voy a atesorar y la voy a practicar. En el nombre de Jesús. Póngase de pie. Póngase de pie. Solamente hay dos poderes sembrando en nosotros: el poder de Dios, la palabra de Dios, y las palabras del enemigo de Dios, que Él no las hizo porque Él no sabe hacer nada bueno. Él corrompe todo. Entonces en Mateo capítulo 13, esto no va a aparecer aquí porque no lo puse para que apareciera. En Mateo 13, 25, el Señor está hablando, porque los tres evangelios, lo que se le llaman los evangelios sinópticos, hablan de esta parábola. Y entonces ahí en el 13, versículo 25, mire lo que dijo Jesús. Se refirió a otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. El enemigo también está sembrando mientras dormimos. Yo no voy a dormir, pastora. No es de ese sueño. Jehová quiere que usted duerma y descanse y agarre nuevas fuerzas. Si dormimos espiritualmente, el enemigo empieza a sembrar semillas malignas en nuestra vida. Y sí hay una semilla de la palabra, sí, porque dice que el hombre había sembrado buena semilla, pero mientras estaban dormidos vino un enemigo, su enemigo. Usted tiene un enemigo, iglesia. Tenemos un enemigo. Hay un enemigo que quiere venir a sembrar semillas malas en nuestra vida. Hay todo tipo de semillas. Hay semillas de amor, de amistad, de compasión, de perdón, de intimidad, de vulnerabilidad, de esperanza y cambio. Hay semillas de éxito, de realización, semillas de verdad, de sanidad, de justicia. Pero también hay semillas de ira, de resentimiento, de discordia, de división, de juicio. Hay semillas de indiferencia, de miedo, de odio. Cada sentimiento, emoción, actitud y experiencia que tenemos viene con un paquete de semillas, y cada uno tenemos que decidir si esto es realmente lo que queremos esparcir en Dallas, en Kaufman, en Roy City, en la San Agustín, allá en la Bruton donde vivo yo. Nombre su calle. Me acuerdo mi dirección, pastora. Yo decido qué semillas quiero sembrar en el 10601 Bruton Road. Ya saben mi dirección. No se pierden, dice el nombre bien grande afuera. Esa es otra historia.
Yo decido qué voy a sembrar en mi casa con los míos. Es mi decisión. Yo puedo sembrar gozo, yo puedo sembrar unión o discordia y pleito y cuanto. Yo decido. Soy un semillero andante. ¿Qué les parece la palabra? Es maravillosa, ¿verdad? No, es maravillosa la palabra del Señor. Cómo nos ayuda, cómo nos reta, cómo nos confronta, cómo nos invita. Busca la buena semilla. Los invito a que vengamos a buscarla. Vamos a pedirle al Padre que siembre su buena semilla en nosotros. Somos un semillero. Véngase al altar. Vamos a tomar unos momentitos. Jonathan, will you worship, please?